Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este lugar. Les damos las gracias a su ser por permitirnos llegar con este mensaje hasta sus corazones. Realmente es un trabajo constante el que necesitamos hacer sobre nosotros mismos para ver un cambio, unos resultados. Vamos a tratar un tema hoy muy especial, muy acorde pues con la época en la que estamos viviendo, ¿sí? Se trata de las tres fuerzas. Son tres fuerzas por medio del cual nosotros pues nos identificamos. Casi todos tendemos a estar en desequilibrio hacia una de estas tres fuerzas. Me llama la atención las palabras de un gran sabio, Rabindranath Tagore. Él escribió en su época algo con respecto al servicio, ¿sí? Él escribió pues que dice: soñaba y pensaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que servir era alegría. Hay la alegría de ser sano, de ser justo, pero ante todo, la más maravillosa y la más excelsa de las alegrías está en el servicio. A nosotros no nos gustaría un mundo en el que todo estuviera hecho, un mundo en el que no hubiera que hacer nada. Siempre hay algo que hacer. Hay un jardín que plantar, una empresa que emprender. Que no nos llamen la atención solamente los trabajos fáciles. Aceptemos aquellos trabajos difíciles que nadie quiere hacer. Si hay una piedra en el camino, que seas tú el que la levante. Si hay un obstáculo que vencer, vénselo. Donde haya odio entre dos corazones, que traigas tú la paz. Qué maravilloso que nosotros tomemos todos estos aspectos, la armonía, la alegría, el optimismo por el trabajo, y lo apliquemos a nivel psicológico, ¿sí? Que lo apliquemos en el manejo de las aguas creadoras, las aguas de la vida, que lo apliquemos también en el sacrificio por los demás. Alegría, armonía, optimismo, que el trabajo que realicemos, lo realicemos sin esperar ningún pago, ninguna recompensa, ¿verdad? En los tres factores de la revolución: el morir, el nacer y el sacrificio por la humanidad. Nosotros nos encontramos mal relacionados con nosotros mismos, ok. También, obviamente, con los seres que nos rodean, llámese amigos, familia, ambiente laboral, pero ante todo, esta mala relación con nosotros mismos nos impide relacionarnos con nuestro ser. Entonces estamos más relacionados con esa parte egoica en nosotros. Estamos envueltos en toda clase de laberintos producto de nuestras mentes, ¿sí? Estamos identificados con el ego, que el ego es recuerdo, ¿sí? Que el ego es memoria. Entonces, no aplicamos el equilibrio, no tenemos un equilibrio. Por ejemplo, he reflexionado en esto y he encontrado que hay personas que tienden mucho a realizar actividades físicas a nivel motor, a nivel intelectual.
Y por el otro extremo, en el extremo opuesto, he reflexionado y he visto que habemos personas que nos relacionamos hacia la inactividad. Son dos lados opuestos. Y una tercera fuerza, actividad, inercia y pues equilibrio. El equilibrio vendría siendo pues manejar sabiamente la armonía, la calma, la nobleza. Ahí entra esa relación con nosotros mismos y con nuestro ser, permitiendo que la nobleza de nuestro espíritu se manifieste. Entonces, debido a eso, a que he reflexionado en esos tipos de condiciones en las cuales nos manejamos los seres humanos, he querido llevarlo esto a mi vida, a mi experiencia, al trabajo psicológico y observar. Y entonces, sí, hay tres fuerzas que se manifiestan: el equilibrio, la actividad y la inercia. ¿Sí? Los Vedas, la filosofía de los Vedas, las enseñanzas en Oriente le llaman a estas tres fuerzas, le llaman la fuerza sattva, rajas y tamas: equilibrio, actividad e inercia. Esta primera fuerza, vamos a llamarla así, el equilibrio, pues es bueno, es luminoso, ¿sí? Es armonioso. La segunda fuerza nos tiende a nosotros a mantenernos siempre realizando cosas, ¿sí? De modo que en nuestra mente siempre escuchamos una voz, una programación de hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer eso. ¿Qué sucede? Mentalmente, una energía psíquica, una energía mental se desgasta. A nivel motor, de igual forma. A nivel de emociones, se desgasta, ¿sí? Entonces, esta fuerza, esta segunda fuerza nos tiende a mantener con los agregados de la ira, la lujuria, el deseo, siempre deseando cosas. La tercera fuerza, que es la inercia, nos lleva a nosotros a abandonar el trabajo, cualquier trabajo. Si hablamos de un trabajo psicológico, ya sea, o si hablamos de un trabajo a nivel ya explícitamente laboral. Estas tres fuerzas se desarrollan en todos nosotros, en todos los seres humanos. Inconscientemente siempre tendemos a una de ellas. Cuando llevamos ese equilibrio en estas tres fuerzas, entonces se manifiesta plenamente una relación con nuestro ser. Porque veamos que aquellas personas que se mantienen, por ejemplo, en la primera fuerza, llamemos la fuerza del equilibrio, pues se pierden en teorías y en laberintos, ¿sí? Y abandonan el trabajo psicológico. Y lo mismo que aquellos que se mantienen en la pereza, en la inercia. Este defecto de la pereza tendremos que estudiarlo, reflexionarlo profundamente dentro de cada uno de nosotros. En todos se nos manifiesta, a todos, en cualquier nivel. Muchas veces somos impuntuales, somos desordenados, somos ociosos, perdemos el tiempo, nos volvemos que queremos que nos den las cosas, que todo lo queremos fácil. Pedimos dinero prestado por no trabajar. No queremos estudiar, no queremos trabajar. Ese defecto de la pereza es cabeza de legión. Tiene muchas caras, tiene muchos hijitos y necesitamos estudiarlos. Se asocia además con el miedo. Cuando nos creemos pues que todo va a salir mal, no nos esforzamos, no luchamos. El miedo se asocia con ese defecto de la pereza. La pereza también se asocia con la envidia.
con el escepticismo. Vean una cuestión muy, muy particular. El miedo asociado con el escepticismo no nos deja realizar las prácticas esotéricas, no nos deja hacer el trabajo de meditación. Sí, esta asociación produce que nosotros nos estanquemos en el trabajo. La mala voluntad. Hay que estudiarlos todos estos aspectos, verificarlos dentro de nosotros, comprobarlos. La mala voluntad, decimos, por ejemplo, una persona ve una necesidad, espera a que le pidan ayuda, sabiendo de antemano la necesidad, ¿sí? Entonces, interiormente se dispone a negar la ayuda que se le ha pedido. Esa es la mala voluntad, la disposición que tenemos nosotros hacia el mal. Hay que analizarla. Incluso una persona en las relaciones con los demás puede observar cómo tiene mala voluntad hacia una persona, a decirle, ya me va a decir tal cosa, ya me va a decir esto y esto y esto, o ya me va a poner una queja, ya me va a poner con la canción psicológica. Allí está la mala voluntad, porque nosotros necesitamos convertirnos en luz, ¿sí?, para los demás, tratar de equilibrar un poquito nuestro interior para que eso alrededor pues ayude a los demás. El defecto de la pereza no nos deja avanzar en el trabajo psicológico. Cuando se presentan los días en los cuales necesitamos la fuerza del grupo, cuando nos piden que hagamos una práctica en grupo, en oración, cada uno en su casa, en donde esté, allí aparece la mala voluntad. Entonces criticamos a la persona que nos pide que hagamos aquello, al líder, y no lo hacemos. Entonces no estamos dando la ayuda que necesita el grupo, sino que todo lo contrario, estamos rebajándole fuerza al grupo. La crítica. La pereza se une con la crítica para decir, para señalar, no, pero si fulanito está actuando así, 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 en vez de ser la ayuda, estamos destruyendo. La crítica destruye a aquel que la realiza. El defecto de la pereza, entonces, lo podemos estudiar, transformar, y podemos utilizar una herramienta llamada pues la transmutación. Necesitamos transmutar todo: el odio en amor, la ira, la humildad, el orgullo, en humildad. Necesitamos transmutar, cambiar todo lo que se nos presente, ¿sí?, a través de nuestras circunstancias, observando, poniendo atención. Es otra faceta. Aquellas personas sabias desarrollan la atención. El necio está inatento todo el tiempo. Nosotros sabemos que el estudiante de Gnosis necesita estar atento a lo que pasa dentro suyo y lo que pasa afuera. El que está inatento, obviamente, perece. Pero el sabio que desarrolla la atención puede conseguir la inmortalidad. Ahora, contrarrestando el defecto de la pereza, trabajar y desarrollar nosotros sobre la versatilidad y sobre la constancia. La inconstancia es otra faceta de la pereza. Siempre dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy.
no terminamos las tareas. No le ponemos el esfuerzo y el empeño a aquello que tenemos que realizar, porque internamente sabemos, si no lo termino hoy, lo termino mañana. Pero ahí ya está haciendo la jugada el defecto. Está diciendo, no lo hagas, no te preocupes, mañana lo haces. Pero no, mañana tampoco lo hacemos. ¿Sí? Versatilidad. Estudiemos ahora la versatilidad. ¿Qué significa? Que nos convirtamos en personas versátiles. Tiene dos aspectos. La versatilidad en un aspecto positivo es cuando desarrollamos la capacidad de adaptarnos, cuando desarrollamos esa capacidad de transformaciones internas. Aquel que es capaz de transformar internamente lo que sea, lo que se le venga, entonces tiene la capacidad de ser versátil y aprovechar todas las circunstancias a su favor. La versatilidad en un aspecto negativo es aquel pues que abandona todo, ¿sí? El que es veleta, que es versátil, hoy está así, mañana así. Un extremo frío y el otro muy caliente. Es una veleta, la de aquí para allá. El aspecto negativo de la versatilidad. ¿Cuál es la clave entonces para nosotros estudiar este defecto con todas las asociaciones? La transmutación. Transformar todo lo que se nos presenta en nuestra vida diaria. Todas las circunstancias. Equilibrarnos. Personalmente me he dado cuenta que en mi diario quehaceres, digo, hay que hacer esto, ciertas actividades, y anteriormente gastaba todas mis fuerzas físicas, pues también en el aspecto intelectual, fuerza mental, haciendo mucha actividad un día, y al día siguiente, pues no tenía gran cantidad de cosas que hacer. Y empecé, bueno, vamos a hacer poquito hoy, poquito mañana, ¿sí? A equilibrar la actividad física. Porque si nos dejamos llevar por esa fuerza, a tender a hacer todo de una sola vez, físicamente, mentalmente y emocionalmente, se dan los problemas de salud, los desequilibrios. Entonces, la versatilidad, el trabajo de transformar todo lo que nos llega, ¿sí? Y equilibrarnos. La fuerza activa, fuerza inercia. Equilibrar las tres fuerzas. Entonces, básicamente nosotros comprender esto y equilibrarnos. Vean que, por ejemplo, el venerable maestro Samael Aumbeor, él recomendaba, por ejemplo, hacer 1 hora de lectura y hacer ejercicio. ¿Cuántos de nosotros nos dedicamos a hacer ejercicio? Porque nos volvemos ociosos, nos descuidamos a nosotros mismos, nuestra parte física, de salud. Todo eso es equilibrar esas fuerzas. Y ya sabemos que la parte emocional también necesitamos equilibrarla, que las prácticas esotéricas nos ayudan a equilibrar los centros sin descuidar esa parte emocional, y nos ayuda además a desarrollar la devoción. Es muy importante la devoción a nuestra Madre Divina. Esa devoción la usaremos para poder comprender todas las facetas de este defecto, estudiarlas dentro de nosotros mismos, suplicar y pedir que nos den la ayuda necesaria para trabajar este defecto, que no es fácil, entre otras cosas, porque si bien hemos escuchado
que la pereza es la madre de todos los vicios. Y solamente aquel que comprende la fuerza que tiene este defecto para no dejarnos hacer el trabajo, va a querer liberarse, porque se va a sentir como una necesidad, y es algo que está por encima de cualquier idea, de cualquier opinión que tengamos de nosotros mismos. Hay otras asociaciones que hace el defecto de la pereza, por ejemplo, con la gula, ¿sí? Por ejemplo, el defecto de la pereza también con la lujuria, ¿sí? O sea, son todos los extremos, es todo el desequilibrio, el dormir demasiado, ¿sí? O por el contrario, aquellos que no descansan apropiadamente, se desequilibran en estas tres fuerzas. Como decía, nos encontramos mal relacionados, entonces el descanso y el trabajo, ¿sí? Son pues dos caras diferentes de una misma cosa, ¿sí? Saber descansar y saber trabajar y saber descansar. Porque dice la antigua sabiduría, dulce es el trabajo, ¿sí? Y dulce también es el descanso de quien lo tiene merecido. Entonces, meditemos en esto, reflexionemos, porque nosotros estamos cargando un gran peso. Ese peso que nos lo dan esas 7 cabezas de legión. Cargamos esas 7 cabezas de legión y se hace pesada, pero demasiado pesada nuestra existencia. Y eso lo hacen precisamente nuestros agregados. Entonces, iniciemos seriamente un trabajo psicológico para primero separarnos, comprender e ir eliminando los detallitos de este defecto de la pereza. El miedo, por ejemplo, nos hace creer que cualquier empresa, cualquier proyecto, cualquier idea no va a funcionar y obviamente fracasamos. El defecto del miedo, por ejemplo, petrifica. La persona no hace nada, ¿sí? Porque quiere hacer de un lado o quiere hacer del otro, pero no se mantiene. Hay otra cosa que he reflexionado en eso y quería compartirles, y es que, por ejemplo, el maestro Samael habla del batallar de los pensamientos, un batallar. Resulta que cuando hacemos planes, proyectos, ¿sí? Pensamos hacer esto y esto y esto y esto. ¿Qué hacemos en realidad? Nada. Porque cuando hay muchos pensamientos, esa fuerza, ese batallar del que habla él, uno positivo con otro negativo, chocan todo el tiempo, se desgasta, se pierde la energía y no se realiza nada. El batallar de los pensamientos no nos lleva sino al fracaso. El perezoso se la pasa en el deseo, deseando. Allí esa fuerza se atrapa y obviamente se va al fracaso. El que mantiene haciendo cosas, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, voy a hacer esto, voy a hacer otro, también, porque hay un apego, ¿sí? Se desarrolla la ira, se le da más fuerza a la lujuria, a la codicia.
Entonces, es un equilibrio entre esas tres fuerzas. Dice el maestro Samael que nosotros debemos entregarnos al fluido de la vida, ¿sí? Y dejar el batallar. Salir de la podredumbre de nuestros pensamientos y dejar que fluya la gnosis, el conocimiento, la esencia de nosotros. Esa esencia es la que tiene todo en determinado momento y en esa debemos basarnos para poder actuar. Necesitamos una parte que pues la tienes allí clara, es que se alimenta la ira, se alimenta la impaciencia, se alimenta la lujuria. Busquémoslo los detallitos, y hay que empezar a cortar, ¿sí? A reflexionar, a ser un poquito más reflexivo antes de actuar. Un pensamiento a una acción y esa acción a qué consecuencias. O sea, tratar de mirar toda la película. Porque acabas la salud, acabas el vehículo físico y a la larga, ¿qué queda? A la larga, ¿qué queda? Van a pasar ciertos valores a nuevas existencias. Entonces van a ir fortalecidos. Porque fíjense, hay una cuestión muy delicada. Los estudiantes de las ciencias gnósticas ahorramos ciertas energías. ¿Ok? Hacemos un trabajo con la ayuda de la Madre Divina, con la ayuda de la divinidad. Tenemos ya, como quien dice, un pequeño fondo, ¿sí? Un pequeño ahorro. Y si nos descuidamos, se lo entregamos al enemigo. Un banquete delicioso, ¿cierto? Un banquete delicioso. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos desbaratando con los pies lo que tratamos de hacer con las manos, como dice un refrán popular. Sobre nosotros están los ojos de la ley, ¿sí? Sobre el estudiante de la gnosis están los ojos de la divinidad, en su pensar, en su actuar, en su hablar, ¿sí? En su relacionar. Tenemos los ojos puestos y solamente vamos a lograr el despertar de la conciencia con los méritos del corazón, no a través del hacer cosas, con los méritos del corazón. La fe, el amor, la paciencia, la serenidad, la armonía. Son los valores del alma los que nosotros necesitamos cultivar. Algunos son más fáciles de que el padre los corrija. Hay hijos sordos, hay otros ciegos, hay otros más duros de entendimiento, pero el sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento nos acerca precisamente, y muchos tienen que tocar fondo para poder ver y comprender, ¿sí? Y valorar. Estamos vivos, tenemos una oportunidad maravillosa, ¿sí? Tenemos también esas creencias de que las cosas se tienen que hacer así, programadas. Ayer estaba conversando y preguntaba, bueno, he visto unas construcciones últimamente un poco extrañas, pues para la época de uno que era todo ladrillo. Vemos hoy que las construcciones las hacen a cierta altura de cemento, de bloques, ¿cierto? ¿Cierto, señor Pablo? Y de ahí para arriba le ponen unos armazones de aluminio, de techo, vigas de acero. Bueno, y me preguntaba, bueno, pero ¿y por qué? Y reflexionaba sobre mi trabajo y me decían, bueno, imagínese una pared, entre más rígida es y viene un temblor, colapsa. Entre más rígida, no. Pero si el material es un poco más flexible, va a permitir
el bamboleo, ¿cierto?, de un terremoto, un temblor, y eso va a permanecer, ¿verdad? Entonces, eso lo apliqué a mi trabajo. Si nos volvemos rígidos y mecánicos, nos saca el defecto del trabajo y obviamente vamos a abandonar las escuelas. Recordé también que en la Biblia está escrito que pues si se va a ver un personaje, pues de pronto que sea bamboleado por el viento o que sea rígido, ¿sí? Entonces, ese equilibrio nosotros tenemos que desarrollarlo en nuestro interior. Es una fuerza, como decía, y pues esa es la necesidad que tenemos. ¿Sí? Les damos las gracias a todos aquellos que a través de las redes permiten que este mensaje llegue hasta sus hogares. A todos, gracias por su asistencia y para todos, paz inverencial.